al andar con Jesús en su fulgida luz. En mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Muy buenos días, muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Bienvenidos otra vez a nuestro estudio y el tema que nos convoca en esta tarde es acerca de la ley de Dios. Como bien sabemos nosotros, todo gobierno, todo reino, toda nación tiene una ley. El gobierno de Dios también la tiene. Y vamos a analizar este tema a la luz de lo que las Escrituras nos dicen respecto de la ley de Dios. Y en primer lugar vamos a buscar allí en Éxodo el capítulo 31, el versículo 18, yo ya lo tengo abierto acá en mi Biblia, y vamos a ver quién escribió esta ley. Éxodo 31, 18 dice, y dio a Moisés, hablando de Dios, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, vemos cómo es el mismo Dios que en el monte Sinaí escribe sobre 2 tablas de piedra la ley de los 10 mandamientos, como también lo relata el mismo Moisés en otro de sus libros, como ser, por ejemplo, Deuteronomio, el capítulo 4, versículo 13, dice que estos 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. La primera piedra contenía 4 mandamientos que estaban relacionados, ¿sí?, con el amor a Dios, que es lo que vamos a ver en un momento, y la segunda piedra, el amor al prójimo. Vale decir que los 10 mandamientos son la explicación de cómo nos debemos comportar o cómo debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. De hecho, el amor es la base
de estos mandamientos, que es lo que el mismo Jesús decía allí en Mateo, el capítulo 22, los versículos 35 al 40. Uno de los intérpretes de la ley se acerca a Jesús y le pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús va a citar a Moisés. Jesús cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 y cita Levítico capítulo 19, versículo 18. Y él dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, Jesús responde una pregunta y Jesús dice que la ley está hecha sobre una base y esa base es el amor a Dios y el amor al prójimo. No es que Jesús está resumiendo los 10 mandamientos en 2, sino que está incluyendo los otros 8 mandamientos en estos 2, como dije al principio. Los 10 mandamientos son una explicación de cómo se debe amar a Dios y cómo se debe amar a nuestro prójimo. ¿Dónde encontramos la ley de Dios escrita? Bueno, allí Moisés escribe, ¿no es cierto?, en Éxodo, el capítulo 20, los versículos 3 al 17, y Deuteronomio, capítulo 5, versículos 7 al 21, allí tenemos expresada la ley de Dios. Yo solamente, resumiendo, voy a leer algunos pasajes nada más. El de Éxodo, por ejemplo, tomando Éxodo como referencia, el capítulo 20, a partir del verso 3, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas para adorarlas. El cuarto, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto, acuérdate del sábado para santificarlo. Ese es el día que Dios había señalado como día de adoración y la razón por la cual se guarda el sábado está expresada en el mismo mandamiento a partir del versículo 11, en donde se dice que Dios hizo la tierra en 6 días y reposó en ella. Y por tanto Dios santificó y bendijo ese día. Esto es relacionado con la primera tabla de la ley. La segunda tabla, en donde se encuentran los otros 6 mandamientos, está relacionada en mi trato con el prójimo. Es casualmente por ello que el quinto mandamiento de esta segunda tabla empieza con honra a tu padre y a tu madre, que es nuestro primer prójimo o nuestro prójimo más cercano. Luego dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio y no codiciarás los bienes de tu prójimo y la mujer de tu prójimo. Eso es en resumen, pero ustedes pueden parar el video y pueden leerlos más detenidamente y detalladamente los 10 mandamientos. Ahora bien, como hemos dicho, esta ley tiene como base este principio que es el amor. Ahora, hay un pacto que Dios anhela hacer con cada uno de nosotros. Y en este nuevo pacto, como lo llama la Escritura, la base de este nuevo pacto sigue siendo la ley de Dios. La ley de Dios no ha cambiado, es eterna, es inmutable. Allá en los tiempos de Moisés, el Señor la grabó en tablas de piedra. Pero en este nuevo pacto hay algo que el Señor quiere hacer con esa ley. Y vamos a leerla allí en Hebreos, el capítulo 8. Vamos a buscar Hebreo, que dicho sea de paso, el apóstol San Pablo, que escribe la epístola a los Hebreos, él está citando Jeremías, el capítulo 31, los versículos 31 al 34. Vale decir que ya en aquel tiempo, en los tiempos del profeta Jeremías, Dios ya había hablado al respecto de dónde Él deseaba y anhelaba grabar la ley en el ser humano, en este nuevo pacto. Dice el versículo 8 hasta el 11 de Hebreos, capítulo 8, dice,
He aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Vemos entonces que en este nuevo pacto la ley de Dios no podía quedar al margen. Si nuestro Dios tiene un reino, tiene una ley y por lo tanto esta ley es la que nos gobierna a todos, la que pone orden. Pero el Señor ya no desea grabar esa ley en piedra, ahora anhela grabarla en la mente y en el corazón. Eso es algo que Él hace. Por eso dice, haré, pondré. Es Él el que hace y es Él el que pone la ley y la graba en la mente y en el corazón del ser humano. Es necesaria que esta ley sea colocada allí en el interior del hombre. La ley colocada en el interior de la persona, esta palabra de Dios hecha ley, ¿sí? Expresada su voluntad en estos 10 mandamientos, obra un cambio en el corazón de la persona. ¿Qué es lo que dice la Escritura con respecto a la naturaleza de la ley? Bueno, ya hemos visto las palabras de nuestro Señor Jesucristo allí en San Mateo capítulo 22 del 35 al 40, que es una ley de amor, amor a Dios y amor a nuestro prójimo. Pero Pablo también dirá algo más allí en Romanos, en el capítulo 7, el versículo 12 y el versículo 14. Respecto de la ley, dice que esta ley es santa, justa y buena. El versículo 14 dice que la ley de Dios es espiritual. Salmos, por ejemplo, Salmos capítulo 19, versículos 7 y 8, dice que esta ley es perfecta, es recta, es pura. Y Salmos 111, versículos 7 y 8, va a decir algo interesante respecto de la ley. Versículo 7 dice, la última parte del versículo 7 dice, fieles son todos los mandamientos. Versículo 8, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Nos está diciendo de que esta ley es santa, justa, es buena, es espiritual, es una ley de amor y que además es una ley eterna. Cristo no clavó la ley en la cruz, no la dejó sin efecto en la cruz. Casualmente es la cruz el argumento más grande en favor de la inmutabilidad de la ley. ¿Se acuerdan cuando veíamos el concepto de pecado, que pecado es transgresión de la ley? Bueno, si la ley era el problema, Dios podría haberla quitado y podría haber optado por otra solución. Pero como no la había, no se podía descartar, ni desechar, ni cambiar la ley, mucho menos anularla, es que Él vino, cumplió la ley y murió en lugar del pecador que no podía cumplirla. Otro detalle más. Habíamos visto también en estudios anteriores cómo nuestro Señor Jesús nos salvó. Y habíamos dicho que la salvación es por gracia mediante la fe. Ahora, esta ley, en este gobierno divino, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es la finalidad que tiene la ley? ¿Para qué Dios creó la ley? Busquemos en Romanos el capítulo 3. Romanos el capítulo 3, vamos a ver el versículo 20, la última parte de este versículo, dice algo interesante. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7, versículo 7, dice exactamente lo mismo. El apóstol dice, yo no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La finalidad que tiene la ley es la de mostrarme el pecado. Esta es una finalidad o propósito que tiene la ley. ¿Cuál es el otro propósito o finalidad que tiene la ley? Busquemos también en Romanos, el capítulo 10, el versículo 4, donde dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Voy a hacer un paréntesis acá. Dice que el fin de la ley es Cristo. Aquí la palabra fin es telos o tellos, que tiene la misma aplicación o significado que en el castellano. Aquí la palabra fin puede ser fin como culminación o terminación de algo, o fin como propósito u objetivo. Por ejemplo, Juan viajaba en auto hasta la ciudad de Tucumán y tuvo un accidente que puso fin a su vida. Allí la palabra fin, el sentido de la palabra fin es la determinación, culminación. El accidente de Juan puso fin, terminó con su vida. Otra manera de expresar el concepto de manera diferente sería, Juan viajó en su auto con el fin de llegar a Tucumán. Aquí la palabra fin es propósito. Juan fue en auto con el propósito o la finalidad u objetivo de llegar a la provincia de Tucumán. Entonces, ¿cuál de estos dos conceptos debiera aplicarlo aquí? Indudablemente que el fin de la ley es Cristo, la palabra fin no podría yo aplicarla como culminación o terminación, porque si no, ¿cómo conocería el ser humano lo que es el pecado si elimino la ley? Entonces es más que evidente que lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos cuando él escribe que el fin de la ley es Cristo, sencillamente me está mostrando de que el propósito que tiene la ley, además de mostrarme el pecado, es de llevarme a Cristo, que es lo que dice Gálatas, el capítulo 3, versículo 24, cuando dice que de manera dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin, es decir, con el propósito, a fin de que nosotros fuéramos justificados por la fe. Esa es la finalidad que tiene la ley. Y la ley también actúa como un espejo, porque es como lo que decía el apóstol Santiago, allí en el capítulo 1 de la epístola de Santiago, a partir del versículo 22 hasta el 25. La ley es un espejo, porque la ley me muestra a mí en qué fallo. La ley me muestra a mí cuál es mi suciedad. Es como cuando usted se para en el espejo y el espejo sencillamente lo único que hace es reflejar su imagen. Irá a mostrar si usted tiene el rostro sucio o si está despeinado. Pero usted no puede tomar el espejo y con el espejo limpiarse o peinarse. El espejo sencillamente refleja su imagen y el estado en el cual usted se encuentra cuando se para delante del espejo. Con la ley sucede exactamente lo mismo. Usted se para delante de la ley y la ley funciona como un espejo. Le muestra la suciedad de su pecado. Pero usted no puede tomar la ley como si fuera un jabón y pasársela por su cuerpo para eliminar el pecado. Tampoco la obediencia a la ley lo hará salvo. La ley solamente tiene una finalidad, que es la de mostrarle el pecado y llevarlo a nuestro Señor Jesucristo, que Él sí tiene solución al problema del pecado del ser humano. ¿Cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo hacia la ley? Vamos al Evangelio según San Mateo, vamos a buscar el capítulo 5 y leer el versículo 17. Es interesante. Jesús dice, no penséis. Así empieza el texto. En otras palabras, es como que Jesús me está diciendo, ni se les ocurra, ni suba el pensamiento a vuestra mente. ¿Sí? Eso es lo que Jesús está diciendo. No penséis que he venido
para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aquí Cristo usa un término legal. Él dice que no ha venido a abrogar. ¿Qué significa la palabra abrogar? Este término legal significa dejar sin efecto una ley o quitarla. Jesús no vino a dejar sin efecto la ley de los 10 mandamientos, mucho menos vino a quitarla. Fíjense ustedes mismos, hay dos pasajes interesantes del Evangelio según San Juan. El capítulo 14, versículo 15 del Evangelio según San Juan. ¿Cuál es la actitud que tuvo Jesús hacia la ley? Si me amas o si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? ¿Cómo demuestro yo amor a Dios? Guardando la ley de Dios. Luego tenemos allí el capítulo 15, también del mismo Evangelio según San Juan, el versículo 10. Hablando Jesús mismo dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como, ahora él va a compararse, ¿no es cierto? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Anhelamos permanecer en el amor de Cristo, en el amor del Padre. Decimos que amamos a Dios, entonces tenemos que obedecer la ley. Es como aquel que dice que ama a su padre o a su madre, pero no obedece ninguna de sus órdenes. Esto no funciona así. Si yo amo, el resultado de ese amor es casualmente la obediencia. El Salmo es interesante. El Salmo en el capítulo 40, vamos a buscar los Salmos de David. Allí en el capítulo 40, los versículos 6 hasta el 8. Hablando Jesús dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, hablando Jesús mismo: he aquí que vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, dice nuestro Señor Jesús, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesús. Este es el trato que le dio Cristo mismo a la ley. Isaías sostiene de que Jesús vino para engrandecer la ley y para magnificarla, ¿sí? Y las características que tendrá aquel pueblo de Dios al final de los tiempos, ¿cuál será? Fíjense ustedes lo que dice el último libro de la Escritura, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice del dragón, que es identificado en el versículo 9 de este capítulo 12 de Apocalipsis como Lucifer, como Satanás. Dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, es decir, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en el último tiempo guarda, posee, es depositaria de esta otra verdad sagrada, como lo es la ley de Dios. En otro capítulo también de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El anhelo de Dios en este nuevo pacto, querido amigo, es la de que tanto usted como yo podamos permitir que el Señor pueda grabar en nuestra mente y en nuestro corazón una ley de tamaña característica, ¿sí? Una ley que es santa, justa, buena, espiritual, que es eterna. Pero para eso, para que nosotros estemos otra vez a la altura de una ley como esta, es necesaria una transformación y una conversión. Es el anhelo de mi corazón y también el deseo de Dios el que usted
en este momento pueda abrir su vida, su mente, su corazón a la influencia del Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios pueda grabar esta ley de este nuevo pacto en su vida, en su corazón y en su mente. Que Dios los bendiga y que tengan un lindo sábado.